Hola, mi nombre es Manuela Villa y el día de hoy les voy a explicar el modelado del sistema térmico de un tanque. Entonces tenemos nuestro tanque calentador. Este es el intercambio del calor con respecto al tiempo, por decir la resistencia. Esta es la temperatura inicial con la que entra la leche. Por acá sale la leche después de un tiempo con con la temperatura en estado estable y el caudal máximo que se presenta. Entonces, para empezar nuestra ecuación, debemos hacer un balance en el sistema. ¿Cómo se hace? Igualamos la entrada con la salida. Entonces, tenemos que la entrada es la densidad por el volumen del tanque, por el calor específico de la leche y por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y tenemos que la salida es la densidad por el caudal con respecto al tiempo, por el calor específico, por la temperatura en estado estable menos la temperatura con la que entró al inicio, más el intercambio del calor que es Q. Entonces, definimos unas variables que son P1, que vendría siendo la densidad por el calor específico por el volumen, y P2 que sería esta parte que es la densidad por el caudal por el calor específico. Entonces ya definimos, esto es P2 y esto es P1, y tenemos el delta de T de la temperatura, que es la T con la que entra menos la temperatura en estado estable con la que sale. Entonces ya definidas estas variables se reemplazan acá y queda así. Entonces queda P1 que es esto, P1 que es esto, queda igual por la derivada de T con respecto al tiempo, es igual a P2 que vendría siendo esto por lo mismo TS menos T más el intercambio del calor. Luego tenemos esta ecuación que viene después de minimizar esto. Listo. Luego definimos nuestros parámetros. Definimos que Q es nuestra entrada, que vendría siendo el intercambio del calor, y el delta de T es la salida, que es la variación como de la temperatura. Tenemos nuestra densidad de la leche, que es 997. Tenemos nuestro caudal máximo, que vendría siendo W por el área de la boquilla, por la altura del tanque, por la raíz de la altura del tanque, y W es una constante del tanque. Entonces acá tenemos W que no la dan, acá tenemos el área de la boquilla y acá tenemos la altura del tanque, que es 3 metros. Reemplazando estos valores en esta fórmula nos quedaría un caudal de 3.9 por 10 a la 3 metros. Entonces el volumen del tanque es 9 metros, como lo manejamos en el llenado del tanque, y el calor específico de la leche es 0.93. Listo. Luego procedemos a hacer la transformada de Laplace de nuestra ecuación. Entonces, como obtuvimos anteriormente esta ecuación, la pasamos acá y damos a entender que la derivada de T, o sea la temperatura con respecto al tiempo, se puede también expresar así, porque es la variación del que hay en el tiempo. Entonces esto vendría siendo igual a esto, y reemplazamos en la fórmula. Entonces P1 por la derivada de T con respecto al tiempo, que es esto, lo reemplazamos por esto acá, y lo mismo como veníamos en esta ecuación. Luego ya tenemos nuestra ecuación como más simplificada, y ya procedemos a hacer la transformada en Laplace. Entonces la transformada de esta parte sería P1 por la transformada de una derivada es S por delta de T con respecto a S, y sería igual a P2 por la transformada delta de T, que sería la misma delta de T, y la transformada de Q, que sería el mismo Q con respecto a S ambas. Entonces luego de tener esto, pasamos Q, que va a ser nuestra
nuestra entrada del sistema, entonces repasamos Q al otro lado y dejamos todo en términos, dejamos todo igualado a Q, entonces pasamos Q y esto lo pasamos por acá. Listo. Luego, desde la transformada en Laplace, pasamos a hacer nuestra función de transferencia. Entonces, sabemos que la función de transferencia se realiza teniendo en cuenta que es la salida sobre la entrada. Entonces, anteriormente dijimos que la salida era delta de t y la entrada era q. Entonces, delta del t, que sería, como dijimos anteriormente, sería la temperatura menos la temperatura en estado estable. Entonces lo reemplazamos. Y q, que q sería todo esto. Sería todo esto que despejamos acá. Entonces ponemos todo lo que encontramos que es q y procedemos a reducir la ecuación al máximo. Entonces esto sería delta de t, lo volvemos a poner y acá sacamos factor común delta de t para que esto se nos cancele. Entonces finalmente tendríamos que la función de transferencia es 1 sobre P1 por S más P2. Acá está. Luego de tener la función de transferencia, hacemos la función de transferencia estándar, lo cual se hace multiplicando la función de transferencia que hemos obtenido por la ganancia. Entonces la ganancia del sistema es 1 sobre la densidad por el caudal por el calor específico. Entonces esto vendría siendo igual a 1 sobre P2 porque habíamos definido que todo esto era P2. Y la constante del tiempo, que sería el volumen del tanque sobre el caudal. Entonces, finalmente tenemos que multiplicar la función de transferencia que nos había dado acá por la ganancia. Entonces multiplicamos por la ganancia, por la ganancia, por la ganancia. Luego despejamos qué es ganancia. Ganancia sería P2, pues sería 1 sobre la densidad, como les he explicado, o también sería 1 sobre P2, entonces reemplazamos por P2. Entonces esto multiplicado P2 daría esto, pues 1 sobre P2 daría esto multiplicado 1 sobre P2 daría esto, y esto multiplicado sobre 1 por 1 sobre P2 daría esto. Entonces acá vemos que podemos cancelar estas P2, entonces quedaría así, y ya reemplazando por este valor para poder tener como ya la función en números. Entonces quedaría que 1 sobre P2, que P2 sería esto, entonces quedaría 1 sobre esto. Igualmente acá P1, como habíamos dicho anteriormente, era densidad por volumen por el calor específico por S, sobre P2, que P2 sería esto, más 1 porque esto se cancela. Entonces finalmente nos queda todo esto, y cancelando densidad con densidad y calor específico con calor específico, nos queda esta ecuación final, que es volumen sobre caudal por S más 1. Luego, reemplazando todos los parámetros que habíamos dicho anteriormente, estos datos, reemplazando estos datos en la función de transferencia final, tenemos que quedaría así, y esta sería nuestra función de transferencia final. Y podemos ver que nuestro sistema térmico queda de primer orden. Listo. Luego procedemos a hallar cuál de los tres controles PID, PI e I es el mejor que se adecua para nuestro sistema. Entonces sacamos las constantes K que se hayan de meter pues en MATLAB como la ecuación. Entonces esto se saca de MATLAB. Esta es la fórmula como para la fórmula general para el control, para los controles, y esta K ya es estas K, esta y esta son las que varían dependiendo pues si es K, pues dependiendo pues de la fórmula de cada control, porque cada control tiene su propia K, por decirlo así. Entonces H es una constante, si no la dan, y es 1. Esta N es el numerador de la función de transferencia y esta D es el denominador de la función de transferencia. Entonces esta N la reemplazamos por este número que es nuestro numerador.
y esta D la reemplazamos por este, que es nuestro denominador de la función de transferencia. Listo. Entonces hay que resolver los tres controles para identificar cuál es el más adecuado. Entonces, controlador PI de esta es la fórmula de la K para reemplazar acá de nuestro control PID. Entonces, tenemos la fórmula principal, que es E sobre R. Reemplazamos acá por el numerador y por el denominador. Numerador, denominador. Y luego multiplicamos por esta K. Y esta K la reemplazamos por KI, KP y KD, que nos dieron estos valores. Como podemos ver, KD nos dio 0. Entonces, en este caso, KD es 0. Entonces, tenemos nuestra K, que vendría siendo todo esto multiplicado por el numerador. Tenemos nuestro denominador multiplicado por nuestra K más este número multiplicado por la K. Entonces, luego de despejar nos quedaría algo así, y luego de seguir despejando nos quedaría esto, y ya esto se mete a la calculadora. Este sería nuestro 0 y este sería nuestro polo. Este sería nuestro 0 y este sería nuestro polo. Entonces, luego de obtener los resultados, tenemos que el 0 es igual a menos 7.8 por 10 a la menos 8, y nuestros polos son 2, menos 7.8 por 10 a la menos 8 y 4.26. Entonces ya tenemos estos resultados, luego los analizamos con los otros controladores para ver cuál es el más idóneo. Listo, el controlador PI, como podemos ver, la fórmula del controlador PID y del PI, lo único que los diferencia es que acá se multiplica por KD pues al cuadrado y acá no. Entonces, como podemos ver, como acá no usamos KD porque KD es 0, entonces esta fórmula sería igual a esta, por ende el controlador PI y PID serían lo mismo. Entonces acá tenemos como nuestro resultado final, que es este. Para el controlador PID y para el PI serían los mismos, entonces serían los mismos polos y ceros. Listo, seguimos con el controlador I. El controlador I ya es más sencilla su fórmula de K, entonces sería esta. La repasamos en la fórmula general de los controladores. Reemplazamos K, quedaría una ecuación así. Minimizándola como más y más, quedaría así. Acá hacemos ley de oreja, multiplicamos y al final nos quedaría, sacando pues factor común de las DS, cancelando algunas S, nos quedaría esta, nuestra última como ecuación. Luego metemos esto a la calculadora. Bueno, acá no hay ceros porque no hay ninguna S que se pueda encontrar, o sea que acá no hay ceros en este control no hay. Y reemplazando acá en la calculadora obtenemos que hay dos polos, que es menos 7.7 por 10 a la menos 4 y menos 432.89. Entonces, como conclusión, podemos ver que nuestro mejor controlador es el controlador I, porque es el que más negativos obtuvo, o sea, que más se acerca a la estabilidad. Listo, luego de obtener como toda la información de MATLAB, de meter toda la información y sacar como las tablas más importantes para generarnos un argumento y un análisis, podemos ver que en el mapa de polos y ceros, el polo está más alejado de la inestabilidad, que es la positiva, está negativa, o sea que podemos ver que es estable, que el sistema es muy estable. Listo, lo mismo en el locus, está alejado de la parte negativa, entonces por ende el sistema es estable. Y lo mismo con la función de escalón, podemos ver que tiende a un número más o menos y se estabiliza más o menos en 1.3 más o menos. Entonces el sistema es estable porque está buscando un número y se estabiliza. Listo, y lo mismo con el impulso, miremos que el sistema, la gráfica sube, pero llega a un punto que va bajando y se estabiliza más o menos en 10.000, 12.000, más o menos en 12.000 se estabiliza el sistema. Entonces, como podemos ver, es un sistema muy estable.
Y ya las referencias, me apoyé de 2 videos de YouTube y fueron de mucha ayuda. Muchas gracias.